una victoria a la vez, una victoria a la vez. Entonces nosotros todos los días de nuestra existencia, nos enfrentamos a muchas batallas. A veces nosotros percibimos las batallas que enfrentamos cuando sobrepasan nuestra capacidad, entre comillas, o sea, cuando nosotros sentimos que no tenemos la habilidad, la destreza o las posibilidades de tener soluciones, entonces nosotros en ese momento sentimos que estamos en batalla, sentimos que estamos atravesando un proceso en el que requiero y necesito la victoria, pero en realidad nosotros todos los días de nuestra vida experimentamos victorias. Y muchas veces el no reconocimiento de esas victorias, este, impiden que nosotros podamos percibir la llegada de las victorias que consideramos a nuestro criterio aparentemente más grandes, pero que en realidad son una victoria más que a Dios le place darnos. Entonces, nosotros, nuestra vida debemos vivirla una victoria a la vez. Y como en el día enfrentamos tantas batallas, hay batallas que no se solucionan ese mismo día. Es decir, cuando hay un conflicto, o lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando hay un conflicto, por ejemplo, sociopolítico que lleva a una guerra entre naciones, no es que la guerra comenzó hoy y mañana se acabó. No, las guerras usualmente tienen unos periodos, ¿sí? Pueden durar días, pueden durar semanas, meses, incluso años. Entonces, cada día en nuestras vidas no enfrentamos una batalla, enfrentamos muchas batallas. Y entonces, en esas batallas que tenemos en el día, algunas se resuelven ese mismo día y otras batallas no se resuelven ese día, sino que nos van acompañando un poco más de tiempo en el camino. Pero nosotros tenemos que entender que cada día que vivimos sobre esta tierra tenemos victorias. Y entonces, sí, entonces tenemos que aprender a vivir una victoria a la vez, ¿sí? Y por eso hoy ese es el título de nuestra enseñanza, o sea que debemos disfrutar cada victoria, ¿sí? Vivirla una a la vez. En la medida que tú reconozcas cada victoria que tienes en el día, vas a sentir más el gozo y la plenitud del Señor en tu corazón, porque muchas cosas las damos por sentadas y en realidad son victorias que tenemos en cada día. Entonces, ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos de eso. Entonces, las batallas, dicen los diccionarios, dice que son una multitud de combates individuales donde cada individuo solo experimenta una pequeña parte de los acontecimientos. Entonces, cada uno de nosotros, o sea, hay batallas que son o conflictos que son aparentemente colectivos, pero que cada uno de manera individual experimenta una pequeña parte de esos acontecimientos. Sí, entonces, la acción de la batalla, es decir, cuando uno tiene esos combates personales e individuales que experimentamos, la acción de la batalla busca cumplir un objetivo, por lo general se busca la victoria, pero las estrategias y las circunstancias suelen precisar de un compromiso, ¿sí? De un compromiso personal, de unas habilidades que yo adquirí o de una estrategia, ¿sí? O de un conjunto de acuerdos con otros individuos para que ese proceso se alcance. Entonces, todos experimentamos combates individuales, ¿sí? Podríamos juntos ir a la guerra por un mismo conflicto, pero cada uno tiene un combate individual y algunos incluso, siendo literales en el campo de batalla, podían llegar uno a fallecer. En estos días he estado viendo una serie que se llama Vikingos y a veces hay victorias generales, pero hay pérdidas de batallas individuales, ¿sí? Entonces, como colectivo podríamos obtener una victoria,
pero perder nuestros combates individuales. Y en esa pérdida de combates individuales podemos quedar malheridos o podríamos morir. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que a veces nosotros no percibimos las batallas que estamos enfrentando o cuáles son esas pequeñas victorias que estamos obteniendo a lo largo de nuestras vidas. Pero sin embargo, nosotros somos el resultado de ir a la batalla, ¿sí? O sea, cada experiencia que nosotros tenemos, cada conflicto que superamos, cada adversidad que enfrentamos nos capacita o nos forma, nos transforma el carácter para seguir avanzando. Es por eso que muchas veces nosotros nos sorprendemos nosotros mismos em, de la capacidad que tenemos de soportar algunas cosas. O sea, como que dice, yo no creía que podía soportar algo como esto. Yo pensaba que si me pasaba esto, me iba a morir. Yo pensaba que si ocurría tal cosa, mi vida acabaría. Y hoy puedes decir o sorprenderte y decir, no, sabes que eso no me mató, sino que eso me hizo más grande, me hizo más fuerte, me llevó a comprender la vida de una manera distinta. Entonces, nosotros somos el resultado de cada vez que vamos a la batalla, cada vez que vamos a la batalla. Y de hecho, nuestra batalla inició en el recorrido de los órganos genitales de nuestros padres, ¿sí? Cuando salió ese esperma fue una batalla, fue un conflicto, fueron millones de espermatozoides que fueron y por esa carrera y le dieron duro y conquistaste tú ganaste esa victoria, tú ganaste esa carrera, tú fuiste a esa batalla, la batalla contra el pH, la batalla contra la acidez, la batalla este, contra los otros que estaban ahí. Y luego todos estaban ahí y tú fuiste el que pudiste entrar y conquistar ese óvulo. Y aquí estás hoy. Y desde ahí cantidades de cosas ocurrieron en el vientre para mientras fuiste formado y mientras salías y mientras lograste respirar por primera vez fuera del vientre de tu madre. Fue una gran victoria. Entonces nosotros somos el resultado de cada esfuerzo, de cada actividad que aparentemente en muchas veces pone en riesgo nuestro existir, pero que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, nos catapultan a otros niveles. Entonces, muchas veces las batallas no las ganamos en el campo de batalla, sino que las ganamos antes o las perdemos antes, porque nosotros fuimos diseñados, ¿verdad? Por el Señor, de alguna manera, fuimos diseñados y hemos sido entrenados por Él, ¿verdad? Entonces, la aptitud como yo recibo el conflicto es determinante para mi victoria. Entonces, a veces no es necesario ir a la batalla para haber perdido. A veces antes de ir ya tenemos las defensas bajas y ya todo está listo para perder, ¿verdad? Entonces se supone que quien va a la batalla es una persona, entre comillas, sana, una persona, entre comillas, fuerte, una persona, entre comillas, llena de valentía. Pero nuestra realidad, a veces es que no somos tan fuertes, que no somos tan valientes, ¿sí? Y que estamos llenos de temor. Y como veíamos en semanas anteriores, el temor nos dificulta, nos es un obstáculo para superar muchos elementos en nuestra vida. Entonces, la forma en que yo recibo
el conflicto será determinante en las victorias que yo pueda obtener. ¿Sí? Entonces, si yo voy a la batalla, es porque yo quiero ganar. Ahora, esa sensación de perder o ganar es como muy individual y particular. Ahorita hablamos más adelante hablamos de eso, pero muchas veces eso que nosotros percibimos como derrota es el resultado de una falta de preparación previa. Es el resultado de una debilidad que está por debajo, pues, de nuestra fortaleza física, ¿no? O sea, una debilidad en nuestra preparación emocional, este, en la capacidad que nosotros tenemos de aceptar o de seguir instrucciones, ¿sí? Porque cuando nosotros aprendemos a seguir instrucciones, muchas veces el seguir instrucciones nos salva. Pero como a veces no queremos seguir instrucciones, cuando hay desobediencia, entonces la desobediencia nos lleva a tener dificultades en los conflictos que experimentamos. Entonces, las herramientas para conquistar la victoria, nosotros las adquirimos antes de ir a la batalla. ¿Sí? Entonces, eh, tú estás dotado de herramientas para ir a la guerra, para ir a la batalla, para enfrentar conflictos individuales y para aportar en la resolución de conflictos mayores o colectivos. Tú tienes herramientas para hacerlo. Entonces tú puedes decir, ¿yo qué voy a tener si yo a duras penas puedo sustentarme a mí mismo? ¿Yo qué voy a tener si yo a duras penas consigo para comprarme tal cosa, yo a duras penas tal cosa, yo a duras penas tal cosa? ¿Cuáles van a ser mis herramientas o qué herramientas tengo yo? ¿De qué me estás hablando? Entonces, sí, tú tienes herramientas, tanto físicas, motrices, intelectuales, como espirituales, adquiridas previamente para enfrentar cada una de las batallas que hay o a las que puedes estar sometido. Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene un sistema. Nosotros estamos dotados de un sistema que se llama el sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico, ¿qué hace cuando hay algo que se intromete en nuestro organismo para generar una condición de conflicto, ¿sí? De enfermedad en nuestras vidas? Entonces nuestro sistema inmunológico se activa y empieza a pelear una batalla por nosotros, ¿sí? O sea, nosotros estamos dotados desde nuestra genética para enfrentar conflictos, conflictos para preservar, que ese sistema lo que intenta es ayudarnos a preservar nuestra vida. Y entonces por eso hay unos sistemas de alarmas que enciende el sistema inmunológico, que nos ayudan a entonces utilizar otras herramientas de las que disponemos en el caso de la salud para coger y disolver ese conflicto o pelear esa batalla y entonces ganarla. Sí. Por eso es muy importante uno detectar de manera temprana esas situaciones. Y entonces ahí están pues herramientas que vienen, que es una dotación natural. Es una dotación natural. Ahora, esas herramientas de esa dotación natural nosotros mismos podemos deteriorarlas, nosotros mismos podemos socavarlas y podemos hacer que se deterioren. ¿Sí? Y eso nos va a poner en mucho más riesgo o nos va a poner en riesgo para que nosotros enfrentemos las cosas. Pero nosotros tenemos una dotación per se como seres humanos. Y como hijos de Dios, entonces también tenemos una dotación. ¿Sí? El Señor nos ha dado armas, nos ha dado herramientas para que nosotros podamos ir a la batalla y conquistar. Tenemos herramientas también desde el punto de vista espiritual. Y entonces, este, las conocemos, ¿verdad? Conocemos herramientas que el Señor nos ha dado. Dice, lo primero que nos entregó al Señor, el Señor cuando lo recibimos en nuestros corazones, es que Él nos ha dado al Espíritu Santo, al Consolador. Y el Espíritu Santo no solo nos redarguye,
sino que el Espíritu Santo nos ayuda y el Espíritu Santo intercede por nosotros y el Espíritu Santo obra en nosotros y Él está ahí al lado nuestro para ayudarnos a discernir las circunstancias. Y no hay mejor, imagínense usted que el enemigo siempre cuando intenta atacar, el enemigo quiere utilizar el factor sorpresa. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, ese factor sorpresa no va a llegar porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a ver más allá. Entonces nosotros podemos anticiparnos a las acechanzas del enemigo porque lo tenemos a él. Entonces hemos sido dotados. Tú tienes herramientas para conquistar la victoria, ¿ya? Y esas herramientas las tienes desde antes de enfrentarte al conflicto. Entonces, cuando llega el conflicto, entonces yo tengo las armas para enfrentar ese conflicto, ¿sí? En la antigüedad, los reyes eran formados en la milicia para cuando hubiese guerra tuvieran la capacidad estratégica de atacar y de obrar en la guerra. O sea, que no era nada más reinar como rey, sino que había necesidad de tener un proceso formativo que les ayudara a ellos a tener herramientas por si ocurría una guerra, porque no siempre ocurrían guerras. Hubo reyes que nunca enfrentaron guerras, ¿sí? Pero no significaba que ellos no tenían herramientas o estaban preparados para ir a la guerra. Entonces, de esa misma manera, nosotros somos preparados y tenemos herramientas para enfrentarnos a las batallas, ¿sí? Algunas de ellas necesitan ser fortalecidas y desarrolladas a través del ejercicio de nuestra fe. Se dice segunda de Corintios 10, versos 3 al 6, versión Reina Valera. Pues porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces hay unas armas, nosotros tenemos unas armas. Hay unas armas que están en lo natural, ¿verdad? Que hablábamos, por ejemplo, en la protección de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico. Hay unas armas naturales que tienen que ver con las destrezas y habilidades que hemos adquirido para hacer algunas actividades, pero hay unas armas que son espirituales, ¿sí? Y son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, esas armas, Dios nos las ha entregado. Él te las entregó para que tú las uses y para que tú reconozcas que las tienes y que son útiles para ti. Entonces, Efesios 6, 10 al 18 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los diablos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, ustedes deben vestirse
vestirse de la armadura de Dios. ¿Sí? Entonces, y eso hace referencia pues al contexto en el que el apóstol vivió los escenarios de guerra. ¿Sí? Entonces, y de esa manera usa el símil para hablarnos a nosotros y decir, mire, es que acá yo he visto la gente que va a la guerra y cuando la gente va a la guerra, la gente se pone la armadura, porque la armadura es para proteger y cada parte de la armadura protege una parte del cuerpo en especial, ¿sí? Entonces, el yelmo me protege, les protegía a los soldados la cabeza, la coraza, protegía el pectoral, ¿sí? Y cada una de las partes cumplía una función, ¿ya? Los pies, ¿verdad? También necesitaban tener cierto grado de protección, porque si no me protejo sin pies tampoco puedo caminar, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, porque eso es previo a la batalla. O sea, previo a la batalla me visto para ir a la batalla. Ahora, todos los días de nuestra vida nosotros nos levantamos y debemos vestirnos para ir a la batalla. Pero ese vestirme para ir a la batalla no es, ahora voy a orar, Señor, Señor, hoy vengo y me pongo la armadura, ponme la armadura, Señor. No, cada una de esas partes yo debo ejercitarlas en nuestra vida, porque es una comparación que el apóstol hace frente a cada una de esas partes, ¿verdad? Entonces dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Te dice, toma toda la armadura para que resistas el día amado, y lo primero que te dice es, ciñe tus lomos con la verdad. O sea, nos está llamando a hacer el ejercicio de que la verdad esté en nuestras vidas. Y ahora el primero, la verdad, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso él dice, ceñíos los lomos con la verdad. La verdad es Cristo en nosotros. El conocimiento de Dios, de Cristo, que es la verdad nos hace libres. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo necesito para enfrentar la vida, o la primera herramienta o la primera parte que yo tengo para enfrentarlo todo, es tener el conocimiento de Jesús, de Cristo, de la palabra. Conoceré la verdad. Dice la palabra también, dice Jesús hablando de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando el apóstol le dice a la iglesia de los Efesios, le dice, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es reconoce y vive tu vida consciente de que Jesús te dio acceso al Padre, de que tú eres hijo de Dios. Cíñete con esa verdad, o sea, cuando tú te levantes, tú tienes que levantarte cada mañana consciente, vea, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Entonces me ciño con la verdad y procuro hablar verdad, ¿sí? Procuro hablar la palabra y procuro que mis labios no caigan en mentira. Ay, dice, vestidos con la coraza de la justicia, de la palabra que Dios fue justo y que la justicia debe estar también en mi corazón y yo debo obrar en justicia, ¿sí? Y dice el verso 15, y que mis pies deben estar calzados con el evangelio de la paz, o sea, mi vida debe caminar de conformidad a la palabra. Es decir, yo soy un agente de paz, no un agente de conflicto. Yo soy de los que resolucionan el conflicto, no de los que los provocan. Yo me ciño
me coloco los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y tengo en mis manos el escudo de la fe. Y dice la palabra en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que yo estoy esperando, la convicción de lo que no veo. Entonces yo salgo y ya me estoy vistiendo y yo lo que estoy diciendo es yo tengo fe, tengo un escudo. La fe, el escudo me protege, el escudo protegía sobre todo de ataques aéreos, ¿sí? También ataques a pie, pero sobre todo de los arcos, el que iba a la guerra levantaba el escudo sobre la cabeza y el escudo recibía las flechas de los arcos, ¿sí? Y no permitía que las flechas hicieran daño. Por eso el, el, el apóstol dice, sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Las flechas de fuego es que él lanza sobre nosotros. Entonces, ese es la representación, ¿sí? Entonces, una forma de protección es que cuando yo tengo la certeza de que Dios está conmigo, cuando yo tengo la fe para entender y comprender que aunque hoy yo no estoy viendo en este momento las cosas, no significa que no van a ocurrir. Que aunque yo no tuve a Jesús, porque nosotros somos salvos por fe, no lo vimos, no estuvo al lado de nosotros, pero nosotros creemos en Él por fe. Estamos convencidos de que en Él hay salvación. Es la certeza de lo que esperamos. Esperamos nuestra salvación, convencidos en algo que no vimos nosotros, que hemos creído a partir de lo que que las escrituras nos dicen, a partir del testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, el escudo de la fe nos protege, nos protege. Entonces, no es decir, Señor, me he visto, hoy me he visto con la armadura y me pongo la y me lo pongo. No, es que yo active en mi vida cada uno de esos elementos, que yo sea consciente de qué son esos elementos. Y entonces yo tengo que aprender a ejercitar mi fe. En la medida que ejercito mi fe, que mi fe es fortalecida y que mi fe crece, es menos el daño que voy a que voy a recibir. Y una de las cosas que he visto ahí en esa serie que les digo que he estado viendo, que es que ellos utilizaban, y hablo de la serie, ellos utilizaban unos escudos, que eran unos escudos como de madera, ¿sí? Y entonces, pues sí, te protege. La flecha queda ensazada en la madera, pero la madera puede ser atravesada, ¿sí? Y entonces yo puedo tener, ¿qué clase de escudo de fe tienes tú? ¿Será que tienes un escudo de madera o sea, tu escudo de la fe es un escudo de madera? Un escudo en el que la flecha y el dardo de la tiniebla llega. Sí, el escudo te protege porque hay algo de protección ahí, pero entra la flecha un poco porque no es tan fuerte la madera que tienes en el escudo. Y hay unas maderas que son blanditas como esponjositas. Entonces, ¿será que tienes de esa madera, de esa balsa? ¿O será que tu escudo es hecho de roble? ¿O será que tú ya estás en otro nivel de escudo y ya tu escudo no es de madera, sino que tu escudo es de metal, de hierro, y que ya la flecha, hierro contra hierro, y la flecha no alcanza ni siquiera a penetrar el escudo? Pero dices, bueno, sí, es que los escudos de hierro también son penetrables. Entonces, ¿será que tú tienes el escudo de la fe del Capitán América? A lo que hemos visto las series de Marvel, ¿sí? De ese metal que no aparentemente no puede ser atravesado por nada, en el que las balas llegan y intentan, pero ¡pum!, repelan.
Ese es el escudo. Un escudo así es que Dios te está diciendo que tú cargues en tu armadura. Un escudo que no pueda penetrar nada, un escudo que todo lo eche para afuera, ¿sí? Pero nosotros estamos en un proceso de crecimiento y nuestro escudo debe ir siendo transformado porque nuestra fe va creciendo en la medida que la ejercitamos. Entonces, hoy yo me debo preguntar, yo tengo la fe, Jesús me ha dado la herramienta. Ahora yo puedo usar mi escudo. Ahora, ¿qué clase de escudo de fe estoy teniendo? Necesito cambiar de escudo. Mi fe debe ser fortalecida porque de eso dependerá cómo enfrente la batalla y de eso dependerán muchas de mis victorias, de tener un buen escudo protector. Entonces yo puedo tomar la decisión de ejercitar mi fe o no ejercitar mi fe, ¿sí? Entonces, cuando uno ejercita algo o ejercita, por ejemplo, un músculo, los músculos se fortalecen y los músculos se empiezan a marcar. Para los que han visto la gente que va al gimnasio, entonces te le ve esos brazos como torneaditos porque el músculo se fortalece y se empieza a marcar. Así también nuestra fe crece y nuestro escudo de fe se hace más fuerte, ¿sí? A partir del ejercicio. Pero si no lo hacemos, si no hacemos nada para ejercitar nuestra fe, entonces antes de fortalecernos, nos vamos debilitando. ¿Sí? Entonces, tomar el yelmo de la salvación, ¿sí? El yelmo que va en la cabecita, que protege nuestra mente, ¿sí? Nuestra cabeza, nuestros sentidos, la espada del espíritu, el arma de combate cuerpo a cuerpo, el Espíritu Santo con nosotros, que es la palabra. Por eso es tan importante. O sea, si yo quiero salir de mi casa con la espada en la mano, entonces yo tengo que salir de mi casa habiendo escudriñado la escritura, porque la palabra es mi espada. Y si yo no hay palabra en mí, entonces salgo a la calle sin espada, ¿sí? Entonces, miren que no es la simbología, nada más, es el ejercicio de mi cristiandad, lo que es mi armadura. Cuando tú ejerces el propósito del evangelio en ti, entonces eso es lo que te reviste de la armadura y no puedes dejar por fuera la oración, ¿sí? Entonces me visto de la armadura y oro en todo tiempo, con perseverancia y súplica por todos los santos, por todas las personas, porque eso es lo que me hace fuerte para ir a enfrentar la batalla de cada día, porque Jesús es el que nos ayuda. Tú estás dotado, tú estás dotado, Él ya te dio todo para ir a la batalla. Te lo dio en lo natural y te lo dio en lo espiritual. Y muchas cosas que has vivido en otras batallas te siguen formando para que tú entres a un siguiente nivel. ¿Ya? Puesto los ojos pues en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice el Salmo 33, versos 16 al 22. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni se escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie lo podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre todos los que le temen, sobre todos los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, porque todo en Él se alegra nuestro corazón, porque por su santo nombre hemos confiado, sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperemos en ti. Entonces,
si nosotros nos revestimos de fuerza física, si nosotros nos llenamos de estrategias naturales y Dios no está, entonces nosotros no tenemos victorias duraderas. Si Dios no está en el asunto, es muy difícil. En lo natural vas a conquistar cosas. En lo natural, de hecho, tú puedes ver personas que no conocen a Dios, que que tienen victorias en lo natural, pero hay victorias que solo podemos ganar agarrados de la mano de Dios. ¿Ya? Hay victorias que solo podrás obtener si estás con Él. Y como les decía al principio, cada día y cada hecho que ocurre es una victoria. O sea, quizás yo algunas victorias que estoy teniendo ahora las percibo ¿cómo se llama? Porque es un proceso que apenas estoy iniciando, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, las victorias, mis victorias al salir en la mañana, parquear y regresar sana y salva. Para mí eso es, caramba, me guardaste durante todo el camino y llegué victorioso, ¿sí? Y cuando estoy en la vía y todos los que han tenido la experiencia de sus inicios de conducción y quizás todavía lo experimenta, cuando estoy en la vía y veo la tractomula al lado y de repente si vas por el carril central se te pone una tractomula a un lado y la otra tractomula desde el otro lado y sientes esa presión emocional como si esas dos cosas gigantes te pudieran aplastar y tú sales de ahí, tú sientes un alivio, una gran victoria, Señor, pasé y no me pasó nada. Gracias, papá. Y esa experiencia y esa, esa sensación de agradecimiento, nosotros vamos perdiéndola a lo largo del tiempo muchas veces porque nos acostumbramos a la victoria y dejamos de conocer o de entender y de agradecer a quien te da la victoria. Entonces ya haces las cosas en piloto automático y tienes la victoria, pero no te das cuenta o no la agradeces y cuando tú reconoces la victoria, tienes un día más feliz. Y desde que te levantas, o sea, ya abrir los ojos, ya victoria, estoy vivo hoy. Y fui al baño, victoria, porque pude ir a hacer mis necesidades fisiológicas hoy. Sí, porque el que sabe lo que es el estreñimiento sabe que ir al baño es una victoria. Pero aquel que nunca sufrió de estreñimiento no entiende lo importante y lo difícil que puede ser no hacerlo. Y entonces hay cada cosa que vamos haciendo a lo largo del día, victoria. Estaba en la oficina, llegó fulano, me hicieron un requerimiento y lo entregué enseguida, victoria. Y la medida que tú y yo aprendamos a ver nuestro día como, como una constante batalla en la que salimos victoriosos, porque Él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y lo hace todos los días de tu vida. Y puede que hayan conflictos, como les decía al principio, que se demoren un poco más, que no sean el conflicto de ese día, ¿sí? Que no sea el conflicto que resuelva ese día, que no sea el conflicto que ya hoy llegó y hoy se fue, sino que permanece en el tiempo. Pero el recordar que mi Dios es mi victoria y que todo el tiempo me está dando victoria, aunque ese conflicto permanezca ahí, entonces el escudo de mi fe vendrá y yo podré decir, no estoy viendo hoy la resolución de ese conflicto, pero yo sé que mi Dios pues suplirá todas las cosas. Yo sé que Él es mi victoria. Yo sé que todo lo puedo en Él. Y entonces cada vez que tú, como tú te ciñes también, porque tú caminas con la espada, que es la palabra de Dios con la que atacas las circunstancias, entonces tú te alimentas de la palabra y dices, no, no voy a temer, no, Él está conmigo, no, yo voy a avanzar porque yo soy más que vencedor.
Yo me siento débil, pero Él se fortalece en mi debilidad. Yo puedo, pero es que Él soy más que vencedora. Cuando mis fuerzas se acaban, vienen las fuerzas de Él. Él renueva mis fuerzas como las del búfalo. Yo soy más que vencedor porque Él está conmigo. Entonces tú podrás levantar, salir del lodo de la desesperación, sacar tu cabeza del agua y saber que aunque estés metido en el agua, tu cabeza va a estar fuera y vas a respirar porque tienes un Dios que te mantiene vivo y te sustenta y te da la victoria. Él es tu victoria. Mantén tus ojos puestos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciado en el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios y hoy está al lado del Padre intercediendo por ti, pendiente de ti, de tu necesidad, de lo que tú necesitas, de lo que ahí está mi hija, ahí está mi hijo, le duele y él se duele contigo. Ahí está mi hija, ahí está mi hijo, ahí está mi pueblo, dice el Señor, y se duele con tu dolor y te da aliento y sana tus heridas y te levanta, porque hay heridas que son necesarias, pero Él te cura la herida para que la herida cicatrice y la cicatriz te diga, te heriste, pero tuviste la victoria, porque si Él va contigo a la batalla, Él te dará victoria, aunque para ti parezca derrota. No olvide nunca lo que dice Romanos 8:28. Debe escribirlo en su corazón y jamás olvidarlo, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos cooperan para bien. Por eso Satanás, cuando llevó a Jesús a la cruz, pensó que iba a dañar y que iba a destruir y que había habido una derrota, pero fue la victoria más grande que existió, porque ni a través de esa victoria, de esa derrota aparentemente, Jesús fue venció a la muerte y hoy somos salvos. Él es nuestra victoria. Mantén tus ojos en Él. Él es tu fuerza. Él es tu pronto auxilio. Dice Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a los pensamientos naturales del tiempo que nos rodea. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es difícil a veces ver la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, pero nuestros pensamientos en la medida que son renovados podemos verlo. Amigos míos, podemos quedarnos llorando en la adversidad o usar esa adversidad para ser mejores. Ciertamente muchos hemos atravesado condiciones muy difíciles desde el inicio de nuestras vidas, pero nos quedaremos viendo el pasado o haremos algo diferente hoy. Nos vestiremos realmente con el ejercicio de nuestra vida en Cristo para vivir vestidos con esa armadura que nos manda el Señor y poder así ir a la batalla y tener las victorias que necesitamos, o nos vamos a seguir mirando en el pasado y sintiéndonos miserables. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión qué clase de espada cargamos, qué clase de escudo cargamos. Es nuestra decisión. ¿Quieres una espadita de madera o quieres una espada de anamante? ¿Quieres un escudito de madera o quieres un escudo de anamante?
Nuestra actitud y nuestro comportamiento frente a la vida y a nuestra relación con Dios determinará qué clase de espada cargamos, qué clase de escudo tenemos, qué clase de material tiene la coraza de, de justicia en nosotros. El material de la armadura lo determina el ejercicio de nuestra práctica como creyentes. Y hoy el Señor nos invita a recordar cada victoria que hemos tenido y que cada día podamos vivir la victoria que tenemos ese día y agradecerla y, y vivir cada un día a la vez, una victoria a la vez. Hay días en que si me pongo a ver y, y puedo reconocer cada victoria, esos conflictos que demoran un poco más no serán los que nos quiten en la noche ni que nos trasnochen, porque sabemos que tenemos un Dios que va con nosotros, que nos guarda, que nos protege, que está a nuestro lado. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Santiago 1, del 2 al 4 dice, versión traducción lenguaje actual, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultad. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el día final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Hemos sido llamados y la palabra no nos dice que no van a haber dificultades, pero sí nos promete que puesta nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, podremos superar toda adversidad. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu fortaleza. Gracias, Señor, por cada victoria que me ha regalado. Gracias, Rey. Gracias, Padre bendito, porque soy más que vencedor, Señor, más que vencedora. Sabes que anhelo muchas cosas, díselo al Señor. Sabes que anhelo muchas cosas. Sabes que quiero alcanzar algunos sueños. Sueños que a veces veo distantes, Dios. Pero hoy, Señor, creo que tú me darás la victoria, Señor, y que yo podré alcanzar esos sueños. Creo que yo podré ver a mi hija, a mi hijo graduado de la universidad. Que podré ver a mi nieta crecer en bendición. Que podré, Señor, solucionar los conflictos, Padre bendito, que están pendientes en mi familia, en mi casa. Yo sé, Señor, que tú traerás armonía, Señor, en medio de mi familia. Yo sé, Señor, que tú, Padre bendito, me permitirás tener una fuente de ingresos estable, con unas mejores características, Señor, quizás que la que tengo hoy, que tú me das la victoria. Mientras tanto, Señor, ayúdame a disfrutar la victoria de cada día, hasta que llegue ese momento en el que pueda decir, esperé en Jehová y Él me oyó, Él escuchó mi clamor. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. Gracias, Rey, por cada bendición que nos has dado. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has guardado. Gracias. Gracias, Padre, por cada vez que tuve la victoria al cerrar mi boca, Señor.
Gracias, Padre bendito, por cada vez que pude contener mis emociones. Gracias, Señor, por cada vez que pude actuar mal y no lo hice. Gracias por esa victoria, Señor. Gracias por cada victoria que tengo en piloto automático y a veces pierdo el norte y no la reconozco, Padre, pero te doy gracias porque sé que tantas victorias me das cada día, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estás en nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos hace vencedores. Gracias, Rey. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, nos abandonamos en ti, Señor. Gracias, amado. Gracias te damos en esta hora, Padre bendito. Bendice, Señor. Guíanos, Padre amado. Y glorifícate, Señor, en todo lo que hagamos, Dios. Porque tuya será la gloria, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.